«Finge ser mi nieta solo hoy», pidió el señor con voz temblorosa. Ella no lo conocía, pero algo en sus ojos la hizo decir que sí. Lo que no imaginaba es que ese pequeño gesto de bondad la llevaría hasta la familia más rica y más rota que había conocido jamás, y que el hijo de aquel anciano, un millonario frío que desconfiaba de todos, terminaría cambiando su vida para siempre. «Por favor, se lo suplico, no tengo a nadie que me acompañe». La voz del anciano se quebró en mitad de la frase y esas 6 palabras cayeron sobre el vestíbulo del banco como algo demasiado íntimo para decirse en voz alta frente a extraños. Bianca Morales, que hacía cola a 3 personas de distancia, levantó la vista del teléfono donde llevaba 20 minutos releyendo el mismo mensaje del despacho de cobranza, y lo vio. Un señor de cabello blanco y saco de tweed café, un saco que le quedaba grande, como si se lo hubiera comprado en otra época, cuando era un hombre más robusto. Sostenía un cheque con una mano que temblaba, y con la otra se aferraba al borde del mostrador como si fuera lo único que lo mantenía de pie. Frente a él, una empleada del banco negaba con la cabeza, con esa cortesía tiesa y ensayada de quien repite el mismo «no» 50 veces al día. «Señor Villaseñor, entiendo su situación, pero son las políticas», decía ella. Un monto de este tamaño, tratándose de una persona de la tercera edad, requiere la presencia de un familiar directo que valide la operación. Es por su seguridad. «Pero es mi dinero», insistió el anciano, y ahora la voz le salió más aguda, más frágil. «Es mío. Trabajé toda mi vida por él. ¿Cómo es posible que ustedes me digan que no puedo tocarlo porque estoy solo? ¿Desde cuándo estar solo es un delito, señorita?» La empleada bajó la mirada. No tenía respuesta para eso, porque no la había. Bianca sintió que algo se le apretaba en el pecho, algo viejo y conocido, la misma sensación exacta que la había perseguido durante los últimos 8 meses, porque ella conocía esa voz. No al hombre, pero sí la voz, la de alguien que de pronto descubre que el mundo ha decidido tratarlo como si ya no importara. La había escuchado en su propio padre en los últimos años, cuando iba a las oficinas del gobierno a resolver un trámite y volvía derrotado, murmurando que a los viejos ya nadie los escucha. Y la había escuchado sobre todo en el silencio que dejó su padre al morir hacía 8 meses, un silencio que todavía retumbaba en la casa de la colonia Doctores, esa casa que Bianca estaba a punto de perder y por la cual, precisamente, estaba parada en ese banco esa mañana. «Le repito que lo siento», dijo la empleada, ya con la vista puesta en la persona que seguía en la fila, dando la conversación por terminada. «Si consigue que un familiar lo acompañe, con gusto procedemos». «No tengo a nadie que venga», dijo el anciano. Lo dijo bajito, casi para sí mismo, y se quedó ahí parado, con el cheque temblando entre los dedos, mirándolo como si en ese papel estuviera escrita toda la extensión de su soledad. Nadie se movió a ayudarlo. Los ejecutivos de traje cruzaban el vestíbulo con sus carpetas indiferentes. La gente en la fila miraba sus teléfonos o el techo. Esa cobardía educada de fingir que uno no ha visto nada. Y Bianca, que llevaba 8 meses aprendiendo a fuerza de golpes que el dolor ajeno no espera a que uno tenga fuerzas para atenderlo, hizo lo único que sabía hacer. Salió de la fila, perdió su lugar sin pensarlo, sin calcular que ella también tenía prisa, que ella también venía a rogar en media hora frente a otra ventanilla, y se acercó al anciano. «Disculpe», dijo, tocándole apenas el codo. «¿Está usted bien?» El señor levantó la cabeza de golpe sobresaltado, como si no esperara que nadie en aquel lugar fuera a dirigirle la palabra. Bianca vio unos ojos claros, de un azul desteñido por los años, húmedos, que la miraron primero con desconfianza y después con una especie de asombro tímido, casi infantil, el asombro de quien ha dejado de esperar amabilidad y de pronto la recibe. «Señorita, no quiero molestarla», murmuró. «Es que necesito cobrar esto hoy mismo. Y me dicen que no puedo si no vengo con un familiar y yo...» Se le apagó la voz. «¿No tiene a nadie que pueda venir? ¿Un hijo? ¿Un nieto?» Algo se ensombreció en el rostro del anciano al oír la palabra «hijo». Apretó los labios, desvió la mirada hacia la puerta giratoria de cristal por donde entraba la luz gris de la mañana y por un instante pareció envejecer 10 años de golpe. «Es complicado», dijo apenas. Bianca conocía esa palabra. Complicado.
Era la palabra que la gente usaba para no tener que contar la herida entera. Ella misma la usaba a diario. Miró el reloj de la pared. Le quedaban 25 minutos antes de que abriera la ventanilla de créditos hipotecarios. 25 minutos antes de tener que suplicar ella misma, con la misma voz rota de ese hombre, que le dieran un mes más de plazo para no perder la casa de su padre. Miró el cheque que temblaba en la mano del anciano. Miró a la empleada que ya atendía a otra persona, ajena por completo, y entonces el señor hizo algo que Bianca no vio venir. Se acercó un paso, bajó la voz hasta convertirla en un susurro urgente, y con los ojos brillándole de vergüenza y de súplica a partes iguales le dijo: «Finge ser mi nieta. Solo por hoy». Bianca creyó haber oído mal. «¿Cómo dice?» «Solo por hoy», repitió él, atropellándose con las palabras, como quien suelta algo que sabe absurdo antes de acobardarse. «Solo para cobrar esto. Nadie tiene que saberlo. Usted les dice que es mi nieta, que me acompaña, firmamos y ya. Le juro por lo más sagrado que jamás volveré a molestarla. Le juro que en mi vida la vuelvo a buscar. Solo hoy, por favor». La petición era tan disparatada que Bianca sintió el impulso automático de negarse, mentirle a un banco, fingir un parentesco. Ella, que jamás había dicho una mentira más grande que responder «estoy bien», cuando por dentro se caía a pedazos. Abrió la boca para decir que lo sentía mucho, que no podía, que era ilegal, que ella también tenía sus propios problemas encima, pero entonces volvió a mirarlo. Volvió a mirar esos ojos que le rogaban con la misma desesperación exacta con la que ella pensaba rogar en 25 minutos. Y pensó en su padre. Pensó en Ernesto Morales, muerto de un infarto silencioso hacía 8 meses, sin que ella alcanzara siquiera a despedirse. Y pensó que si él hubiera estado vivo, viejo y solo, pidiéndole a una extraña que lo ayudara a que no lo humillaran en un banco, ella habría dado cualquier cosa porque alguien, quien fuera, tuviera el corazón de decirle que sí. «¿Cómo se llama usted?», preguntó en voz baja. El anciano parpadeó, incrédulo de que no lo hubiera rechazado de inmediato. «Armando», dijo. «Armando Villaseñor. ¿Y cómo se supone que me llamo yo?». «Su nieta». Una chispa se encendió en los ojos del señor Villaseñor, una chispa de gratitud tan pura y tan desnuda que a Bianca se le cerró la garganta. «¿Entonces me va a ayudar? Dígame el nombre», insistió ella con una media sonrisa nerviosa, «antes de que me arrepienta». «Sofía», respondió él enseguida, sin dudarlo un segundo, como si ese nombre lo tuviera guardado desde siempre en el fondo del pecho. «Te llamas Sofía». Bianca notó el detalle. No dijo «te llamarías», dijo «te llamas», con una certeza tierna y triste, como si por un instante necesitara creer que esa nieta era de verdad. No tuvo tiempo de detenerse en ello. El señor Villaseñor ya la tomaba del brazo con una mano huesuda y sorprendentemente firme, y la conducía de regreso al mostrador con el paso apurado de quien teme que la suerte cambie de opinión. Bianca se dejó llevar, con el corazón golpeándole las costillas, cómplice de pronto de una travesura cuyas consecuencias no alcanzaba a medir. «Señorita», dijo don Armando a la empleada, y su voz sonó de repente distinta, más firme, casi recuperada. «Aquí está mi nieta, Sofía. ¿Ahora sí podemos proceder?». La empleada miró a Bianca de arriba a abajo. Bianca sintió que las mejillas le ardían, convencida de que la mentira se le leía en la cara, escrita en la frente con letras enormes. Tragó saliva y con toda la serenidad que logró fingir dijo: «Buenos días, vengo a acompañar a mi abuelo». La mujer pidió una identificación. El estómago de Bianca se desplomó. Si le exigían comprobar el parentesco, todo se vendría abajo, y ella podría meterse en un lío del que no tenía manera de salir. Ella que no podía darse el lujo ni de una multa. Pero la empleada solo tecleó algo. Comparó el nombre del cheque con la credencial del anciano y les pidió esperar mientras un ejecutivo autorizaba el monto. Los minutos siguientes fueron los más largos que Bianca recordaba. De pie junto al anciano, sintiendo el calor de su brazo pegado al de ella, lo escuchó murmurar sin mirarla, en un susurro que solo ella pudo oír: «Gracias, hija. No sabes lo que esto significa para mí». Y Bianca, que había entrado a ese banco cargando su propia tragedia en la pantalla del teléfono, sintió por primera vez en muchos meses que hacía algo que su padre habría aplaudido. No sabía, no tenía cómo saberlo, que aquel gesto de un martes cualquiera,
Acababa de encender la primera chispa de algo que le cambiaría la vida entera. Porque al otro lado del vestíbulo, cruzando el piso pulido con paso firme y el ceño fruncido, un hombre joven de traje oscuro se había detenido en seco al ver la escena, y ahora la miraba fijamente, sin que ella lo notara, preguntándose quién demonios era esa muchacha que sostenía del brazo a su padre. El ejecutivo autorizó la operación pocos minutos después, y la empleada contó los billetes con la eficiencia mecánica de quien lo hace 1000 veces al día, deslizándolos por debajo del cristal hacia las manos temblorosas de don Armando. El anciano guardó el dinero en el bolsillo interior de su saco de tweed con un cuidado casi ceremonioso, palpándolo 2 veces para asegurarse de que estaba ahí, y solo entonces soltó el aire que parecía haber estado conteniendo desde que Bianca lo vio por primera vez. Se volvió hacia ella con una sonrisa que le transformó por completo el rostro, borrándole 10 años de encima. «Lo logramos», dijo, y había en su voz una alegría infantil, desproporcionada, la alegría de quien ha ganado una batalla que nadie más entendería. «Muchas gracias, hija. De verdad, no sé cómo pagarle esto». «No tiene que pagarme nada», respondió Bianca, y miró de reojo el reloj de la pared. 15 minutos, tenía que formarse otra vez. «Me alegra haber ayudado. Ahora sí, si me disculpa, tengo que...» Pero no alcanzó a terminar la frase. Una sombra se plantó junto a ellos, y Bianca sintió antes de verlo que alguien los miraba desde arriba, con esa densidad incómoda de una presencia que no viene en son de paz. Levantó la vista. Era el hombre del traje oscuro. De cerca resultaba más joven de lo que había parecido a la distancia, no más de 35 años, alto, de mandíbula tensa y ojos oscuros que iban de ella al anciano y del anciano a ella con una frialdad calculadora, como si estuviera resolviendo una ecuación cuyo resultado ya sospechaba y no le gustaba. «Papá», dijo el hombre. La palabra cayó seca, sin ternura, más una constatación que un saludo. «¿Se puede saber qué estás haciendo?» El cambio en don Armando fue inmediato y terrible de ver. La alegría se le apagó del rostro como una vela de un soplido. Los hombros, que por un momento se habían enderezado, volvieron a hundirse. Se irguió apenas, en un gesto de dignidad gastada, y apretó de manera casi imperceptible el bolsillo donde guardaba el dinero. «Maximiliano», dijo, «no sabía que... ¿Qué haces aquí?» «Te seguí». El tono del hombre no admitía disculpa. «Rosa me avisó que saliste solo de la casa, sin decirle a nadie, y que tomaste un taxi. ¿Tienes idea de lo que me costó rastrearte?» Su mirada se clavó entonces en Bianca, dura, evaluadora. «¿Y esta señorita quién es?» Bianca abrió la boca, pero don Armando se le adelantó, y lo hizo con una firmeza que ella no le había visto en los 20 minutos que llevaba de conocerlo. «Es mi acompañante», dijo, «una muchacha amable que me ayudó con un trámite porque tú y tu hermana no contestan el teléfono cuando los necesito». «¿Un trámite?» Maximiliano entrecerró los ojos. «¿Qué trámite? ¿Cuánto dinero acabas de sacar, papá?» «Eso no es asunto tuyo. Es exactamente asunto mío». La voz del hombre subió apenas de volumen, lo suficiente para que un par de personas en la fila voltearan. «Cada vez que haces esto, cada vez que sales solo y tomas decisiones sin avisar, alguien tiene que arreglar el desastre. Y ahora resulta que una desconocida te acompaña a mover dinero. ¿Sabes cómo se ve eso?» La palabra desconocida fue como una bofetada, no para Bianca, sino en Bianca, que de pronto se sintió exactamente eso, una intrusa atrapada en el fuego cruzado de una herida familiar que no le pertenecía. Se dio cuenta, con un frío repentino en el estómago, de la posición en la que estaba. Acababa de mentirle a un banco, había firmado como nieta de un hombre que no conocía, y ahora aparecía su hijo, evidentemente un hombre de dinero, por el traje, por el reloj que asomaba bajo el puño de la camisa, por la forma en que hablaba como quien está acostumbrado a que le obedezcan, acusándola casi de aprovecharse de un anciano. Tenía que salir de ahí, de inmediato. «Señor, disculpe», dijo con toda la calma que pudo reunir. «Yo solo ayudé a su papá porque lo vi en apuros y nadie más se ofrecía. No tengo nada que ver con sus asuntos, se lo aseguro. Ya me iba». Dio un paso para retirarse, pero la mano huesuda de don Armando la sujetó del antebrazo con una urgencia que la detuvo en seco. «No», dijo el anciano, y luego mirando a su hijo con una mezcla de dolor y desafío, «no te atrevas a tratarla mal, Maximiliano. Esta muchacha,
Hizo por mí en 20 minutos más de lo que tú has hecho en 2 años. Estaba yo ahí, humillado, rogándole a una empleada que me dejara tocar mi propio dinero, y ni tú ni Fernanda aparecieron. Ella sí, una extraña, así que vas a ser amable con ella, o me voy de aquí ahora mismo y no me vuelves a ver el pelo en una semana». El silencio que siguió fue afilado. Maximiliano miró a su padre con la mandíbula apretada y algo pasó por su rostro. Irritación, sí, pero también muy al fondo, algo que se parecía al cansancio de una discusión repetida 1000 veces. Volvió a mirar a Bianca, esta vez con menos hostilidad y más desconcierto, como si intentara encajarla en alguna de las categorías conocidas de personas que se acercan a su padre, y no lo lograra. «¿Cómo se llama?», preguntó, y el tono seguía siendo seco, pero ya no acusador. «Bianca, Bianca Morales, Bianca», repitió el nombre como si lo archivara. «¿Y a qué se dedica, Bianca?». «Trabajo en una panadería en la Roma, y por las noches limpio oficinas», lo dijo sin bajar la mirada, con una punta de orgullo defensivo, porque intuyó que aquel hombre esperaba otra respuesta, una que confirmara sus sospechas. «No sé qué está pensando de mí, señor, pero le aseguro que no le pedí nada a su papá y no pienso pedírselo. Fue casualidad. Yo también vine a este banco por mis propios problemas, que créame, son más que suficientes». Algo en la manera en que lo dijo, el cansancio verdadero, la ausencia total de cálculo, hizo que Maximiliano vacilara. La estudió un segundo más, y Bianca sostuvo la mirada sin desafío pero sin doblegarse, y por un instante, uno solo, los ojos oscuros del hombre y los de ella se encontraron de una forma que ninguno de los dos supo cómo nombrar, un reconocimiento breve e incómodo, como cuando dos personas que no deberían tener nada en común descubren de golpe que comparten el mismo tipo exacto de agotamiento. «Está bien», dijo él al fin, apartando la vista. «Le pido una disculpa si fui grosero». «Es que mi padre…» Se detuvo. Buscó las palabras y las que encontró salieron más suaves de lo que pretendía. «Mi padre no está bien. No de salud. Está bien de salud, pero hace cosas como esta. Se va solo, saca dinero, y luego no sabemos en qué termina. Ya nos han querido estafar 2 veces. Entenderá que desconfíe». «Lo entiendo», dijo Bianca, y lo entendía de verdad, porque ella también había pasado los últimos 8 meses desconfiando del mundo entero, esperando el siguiente golpe. Pero no todos los que se acercan quieren algo. A veces la gente solo ayuda. Maximiliano no respondió a eso. Se quedó mirándola como si aquella frase, tan simple, le hubiera descolocado alguna certeza. Don Armando, que había seguido el intercambio con una atención casi ansiosa, aprovechó el silencio para intervenir, y lo hizo con la astucia repentina de un viejo que huele una oportunidad. «Bianca», dijo, «¿ya desayunó? Porque yo me muero de hambre y no pienso comer solo. Y mi hijo, ya que apareció, invita. ¿Verdad, Maximiliano, que invitas?» «Papá, es lo menos que puedes hacer después de haberla tratado como delincuente». Bianca sintió que debía negarse. Tenía la ventanilla de créditos, tenía el turno de la tarde en la panadería, tenía la vida entera derrumbándosele encima, y ni un minuto que perder en desayunos con desconocidos ricos que la miraban con sospecha. Abrió la boca para inventar una excusa, pero don Armando la miraba con esos ojos claros y suplicantes, la misma súplica de hacía media hora, y Maximiliano, para su propia sorpresa quizá, no la contradecía, sino que esperaba su respuesta con una atención que fingía no tener, la vista puesta en un punto neutro del vestíbulo. «No puedo», dijo Bianca al fin, y le dolió decirlo. «De verdad me encantaría, señor Armando, pero tengo que hacer un trámite aquí mismo, uno importante, y luego entro a trabajar. Se lo agradezco muchísimo, pero no puedo». «¿Qué trámite?», preguntó don Armando, y no había curiosidad ociosa en la pregunta, sino algo genuino. Bianca dudó. No tenía por qué contarles su vida a 2 hombres que acababa de conocer. Pero 8 meses de cargar sola aquel peso, 8 meses de sonreír en la panadería, mientras por dentro hacía cuentas imposibles, se le juntaron de golpe en la garganta. Y quizá por eso, o quizá porque el anciano preguntaba con la ternura con que su padre habría preguntado, la verdad se le escapó más suave de lo que esperaba. «Voy a perder mi casa», dijo, «la de mi papá. Él murió hace 8 meses y me dejó una deuda que no sabía que existía. Vengo a pedir una prórroga para no perderla, pero ya sé lo que me van a decir.
Lo mismo que le dijeron a usted hace rato, que son las políticas. El vestíbulo pareció encogerse alrededor de esas palabras. Don Armando la miró con una compasión honda, sin lástima, la compasión de quien conoce por dentro lo que es perder algo. Y Maximiliano, el hombre del traje caro, el que 20 minutos antes la había mirado como a una amenaza, frunció el ceño, pero esta vez no de desconfianza, sino de una forma distinta, como si un cálculo nuevo acabara de ponerse en marcha detrás de sus ojos oscuros. Nadie dijo nada durante un segundo largo, y en ese silencio, sin que ninguno de los tres lo supiera todavía, quedó sembrado el principio de todo lo que vendría después. Bianca no consiguió la prórroga. La empleada de la ventanilla de créditos le dijo, con la misma cortesía tiesa que le habían dedicado a don Armando, que su caso ya había sido escalado al área jurídica, que el plazo era improrrogable y que le quedaban 23 días para cubrir el adeudo completo o entregar el inmueble. 23 días. Bianca salió del banco con las piernas flojas y el número dando vueltas en la cabeza como una sentencia. 23 días para reunir una cantidad que, trabajando en la panadería y limpiando oficinas, no juntaría ni en 3 años. Se recargó contra la pared del edificio, cerró los ojos y respiró hondo, obligándose a no llorar en plena calle. No servía de nada llorar. Su padre nunca lloraba. Apretaba la mandíbula y buscaba una solución. Ella intentaría hacer lo mismo, aunque por dentro sintiera que el suelo se abría. Durante un instante, con los ojos cerrados y la espalda contra el muro frío del edificio, se permitió imaginar cómo sería llegar a la casa vacía por última vez, recorrer los cuartos donde ya no quedaría nada, arrancar con las uñas, si hacía falta, el pedazo de marco de la puerta de la cocina donde su padre había ido midiendo su estatura año con año. Ese pensamiento le dolió más que la cifra, más que el plazo, más que todo, porque la casa no era una casa, era el último lugar del mundo donde Ernesto Morales seguía existiendo de algún modo, en el olor de la madera, en las manchas de pintura que él nunca terminó de cubrir, en el silencio de los cuartos que todavía parecían esperarlo. Perderla era perderlo a él por segunda vez, y esa era una muerte que Bianca no se sentía capaz de sobrevivir. ¿Y bien? ¿Le dieron el plazo? La voz la sobresaltó. Don Armando estaba ahí en la banqueta, apoyado en un bastón que Bianca no le había visto antes, y a unos pasos, junto a un auto negro reluciente con chofer, esperaba Maximiliano, revisando el teléfono con impaciencia mal disimulada. No se habían ido, la habían esperado. Y aquello que a cualquier otra persona le habría parecido intrusivo, a Bianca le provocó una sensación extraña y tibia, casi olvidada, la de que a alguien le importaba lo suficiente su respuesta como para quedarse a escucharla. No, dijo Bianca, no tenía caso mentir. Me dieron 23 días, y no hay manera de que junte ese dinero en 23 días, ni en 23 meses. El anciano frunció el ceño, dolido casi como si el problema fuera suyo. Abrió la boca para decir algo, pero fue Maximiliano quien habló, guardándose el teléfono en el bolsillo y acercándose con esa manera suya de moverse, medida y segura, de hombre que no pide permiso para ocupar el espacio. ¿Cuánto?, preguntó sin preámbulos. ¿Perdón? ¿Cuánto debe? La cantidad exacta. Bianca se la dijo. Le costó pronunciarla, porque era una cifra que la avergonzaba y la aterraba a partes iguales, pero la dijo. Maximiliano no movió un músculo de la cara. Para un hombre como él, entendió Bianca con una punzada de humillación. Aquella cantidad que a ella le destruía la vida era probablemente lo que gastaba en un fin de semana. El hombre asintió despacio, pensativo, y luego hizo algo inesperado. La miró a los ojos largamente, con una intensidad que la incomodó como si la estuviera tasando. «Le propongo un trato», dijo. «Maximiliano», intervino don Armando con un tono de advertencia. «Déjame terminar, papá». Volvió a fijar la vista en Bianca. «Yo pago su deuda, completa. Los 23 días, la cantidad entera, el problema desaparece. Su casa queda a salvo, a su nombre, libre de gravamen». Bianca se quedó muda. Por un segundo pensó que había oído mal o que se trataba de una broma cruel, pero el rostro de Maximiliano no bromeaba. Aquel hombre no parecía de los que bromeaban con nada, y menos con dinero. Lo dijo como quien enuncia una cifra en una junta de negocios, sin inflexión, sin calor, como si pagar la deuda que a ella le quitaba el sueño fuera un trámite tan menor como firmar un cheque más
entre los muchos que firmaba al día. Y precisamente esa frialdad fue lo que puso a Bianca en guardia, porque había aprendido, a fuerza de golpes, que cuando algo suena demasiado bueno para ser cierto, es porque esconde una letra pequeña, y esa letra pequeña casi siempre se pagaba caro. ¿A cambio de qué?, preguntó, y la desconfianza le endureció la voz, porque 8 meses de golpes le habían enseñado que nadie regala nada, y menos los hombres de traje caro. La gente no paga deudas ajenas por bondad, señor Villaseñor. ¿Qué quiere de mí? Una sombra de algo parecido al respeto cruzó por los ojos de Maximiliano. Le gustó. Se notó que ella no se deshiciera en agradecimientos ingenuos, que oliera la trampa antes de firmar. Quiero que sea la nieta de mi padre, dijo. En serio esta vez. No entiendo. Maximiliano miró de reojo a don Armando, que se había quedado muy quieto, aferrado a su bastón, escuchando con una mezcla de indignación y de esperanza que no lograba ocultar. Bajó un poco la voz. Mi padre está solo, dijo Maximiliano. Mi hermana y yo trabajamos todo el día, viajamos, tenemos nuestras vidas. Él vive en una casa enorme rodeado de personal que le cobra por cuidarlo, y se está apagando. Lo veo apagarse. Hoy hizo lo que hizo, escaparse, ir al banco solo, inventarse una nieta, porque está desesperado por sentir que alguien lo acompaña, que le pertenece a alguien. Ya despedimos a 3 cuidadoras en 6 meses. A todas las corrió él, porque dice que son unas extrañas que solo quieren su dinero. Hizo una pausa. Pero a usted no la corrió. A usted la presentó como su nieta. A usted la defendió delante de mí como no defiende a nadie. Y en 20 años no lo había visto sonreír como sonrió cuando salió de esa ventanilla con usted del brazo. Bianca escuchaba sin respirar. Empezaba a entender, y lo que entendía la asustaba. Le propongo un empleo, continuó Maximiliano, no de cuidadora, de acompañante. Usted pasa las tardes con mi padre, lo lleva a pasear, lo escucha, le hace compañía. Que crea, si quiere creerlo, que tiene una nieta. Yo le pago un sueldo, uno bueno, mucho mejor que la panadería y las oficinas juntas. Y adelanto, hoy mismo el pago completo de su deuda como parte del acuerdo. Su casa se salva de inmediato. A cambio, usted le da a mi padre lo único que yo no he podido darle, alguien que se quede. El silencio en la banqueta se volvió espeso. Bianca miró a don Armando. El anciano tenía los ojos húmedos y la vista clavada en el suelo, y en su rostro había una vergüenza terrible, la vergüenza de un hombre orgulloso que oye a su hijo comprarle compañía como quien contrata un servicio. Y de pronto Bianca comprendió toda la tristeza de aquella familia en un solo golpe. Un padre tan solo que le suplicaba a extrañas que fingieran quererlo, y un hijo tan incapaz de dar cariño que solo sabía resolver el problema con dinero, comprando el afecto que no era capaz de ofrecer con sus propias manos. Eran, se dio cuenta Bianca, 2 hombres que se querían y no sabían cómo decírselo, atrapados cada uno en su propia forma de orgullo, y entre ellos se había abierto un abismo tan ancho que ya solo podían gritarse a través de él o pagarse cosas para no tener que cruzarlo. Le pareció en ese momento la familia más rica y más pobre que había conocido jamás. Ella no tenía nada, ni padre, ni dinero, ni casa dentro de 23 días, y sin embargo lo que su padre le había dejado, ese amor sin condiciones que todavía la sostenía por dentro, valía más que todo lo que Maximiliano podía ofrecerle. ¿Se da cuenta de lo que me está pidiendo?, dijo Bianca en voz baja, y no había enojo en su voz, sino una tristeza honda. Me está pidiendo que le mienta a su papá, que finja quererlo por un sueldo. Eso no es compañía, señor. Eso es la cosa más solitaria que le puede pasar a una persona, que le paguen a alguien para que le haga creer que lo quiere. Maximiliano encajó las palabras como si no las hubiera previsto. Frunció el ceño, molesto, pero también muy adentro, alcanzado. Es una manera brutal de decirlo. Es la verdad, y usted lo sabe, porque su papá está ahí parado escuchándonos hablar de él como si fuera un problema que hay que administrar. Don Armando levantó entonces la cabeza, y su voz cuando habló salió temblorosa pero clara. Ya basta los dos. Están hablando de mí como si yo no estuviera. Miró a Bianca, y algo en esa mirada la desarmó. Hija, no le voy a rogar que acepte el trato de mi hijo. Él lo plantea a su manera, la única que conoce, con dinero de por medio, y tiene razón en algo y en nada. Pero yo le voy a decir la verdad, la mía. Esta mañana cuando usted salió de esa fila para ayudarme, sin conocerme, sin que yo le ofreciera un peso,
Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que le importaba a alguien, no a la nieta inventada, a mí, a este viejo terco que se escapa de su casa. Se le quebró la voz. No le pido que finja nada, le pido que venga a tomar café conmigo de vez en cuando. Si eso viene con un sueldo que le salva su casa, pues qué mejor. Pero el café es de verdad, mi soledad es de verdad. Y usted, hija, no sabe fingir. Se lo noté desde que abrió la boca en ese banco. Bianca sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas y parpadeó rápido para contenerlas. Miró a aquel anciano que le recordaba tanto a su padre, y luego a Maximiliano, que se había quedado en silencio, incómodo, descolocado por completo ante una conversación que ya no controlaba. Una conversación que había arrancado como una transacción y se había convertido en algo desnudo y humano frente a lo cual su dinero no servía de nada. Pensó en la casa de la colonia Doctores, en la rayita del marco de la puerta, en la deuda, en los 23 días. Pensó en su padre. Y pensó, con una claridad repentina, que quizá la vida que llevaba 8 meses quitándole cosas, le estaba ofreciendo por una vez algo raro. La posibilidad de salvar el recuerdo de un padre cuidando a un hombre que era casi el reflejo del suyo. «Necesito pensarlo», dijo al fin. «El plazo son 23 días», le recordó Maximiliano, recuperando el terreno de lo concreto. «No tiene mucho tiempo para pensar. Ya sé cuántos días tengo, señor. No hace falta que me lo repita». Lo dijo con una firmeza que volvió a descolocarlo. «Le voy a dar una respuesta mañana, pero le advierto una cosa, y quiero que quede clara desde ahora. Si acepto, no va a ser por su dinero, va a ser por él». Señaló a don Armando con la barbilla. «Y el día que usted me pida que le mienta, que finja algo que no siento, ese día se acabó el trato. Me pague lo que me pague. ¿Estamos?» Maximiliano la miró largamente. Y por segunda vez en esa mañana, algo se movió detrás de sus ojos oscuros, algo que no supo nombrar y que lo dejó extrañamente sin palabras. La sensación incómoda y nueva de haber encontrado a alguien a quien no podía comprar, y de que esa persona, precisamente por eso, era la única que su padre necesitaba. Asintió despacio. «Estamos», dijo. Y mientras el auto negro se alejaba por Insurgentes y Bianca se quedaba sola en la banqueta, con el corazón golpeándole el pecho, ninguno de los tres imaginaba hasta qué punto aquel trato, nacido de una deuda y una mentira, terminaría por atarlos a los tres de una forma que ni el dinero ni el orgullo podrían deshacer. Bianca aceptó al día siguiente. No lo decidió por el dinero, aunque el dinero le salvaba la vida. Lo decidió esa misma noche cuando volvió a la casa de la colonia Doctores, después del turno en las oficinas. Se sentó en el escalón de la cocina bajo la rayita del marco de la puerta y se dio cuenta de que llevaba 8 meses sin hablar con nadie que no le pidiera algo. La casera, el despacho de cobranza, los clientes de la panadería, el supervisor de la limpieza, todos querían algo de ella. Don Armando había sido la primera persona en mucho tiempo que le había ofrecido algo en lugar de quitarle, compañía, a cambio de compañía, y aunque viniera envuelto en el trato frío de su hijo, en el fondo era eso. Marcó el número que Maximiliano le había anotado en una tarjeta y con la voz firme dijo que aceptaba. La casa de los Villaseñor estaba en las lomas, detrás de un portón de hierro que se abría solo, al final de un camino de grava bordeado de jacarandas. Era en efecto enorme, una construcción de piedra clara y ventanales altos, rodeada de un jardín tan perfecto que parecía irreal, cuidado por jardineros a los que Bianca vería llegar cada mañana, sin que don Armando cruzara palabra con ninguno. Adentro, todo era mármol y silencio, un silencio caro, acolchado, el silencio de las casas donde hay demasiado espacio y muy poca vida. Rosa, el ama de llaves, una mujer de unos 50 años con cara de haber visto de todo, la recibió el primer día con una mezcla de curiosidad y recelo, y la condujo por pasillos donde colgaban retratos de una familia que a Bianca le costó reconocer como la misma que había conocido en el banco. Un Armando más joven y sonriente, una mujer hermosa de ojos tristes, 2 niños. Se detuvo un instante frente a uno de los retratos, el de la mujer, y Rosa, siguiendo su mirada, dijo en voz baja, casi con reverencia: «La señora Elena, la esposa del señor, murió hace ya 12 años». Bianca no preguntó más, pero guardó el dato.
el primer hilo de una madeja que apenas empezaba a desenredar. Don Armando la esperaba en una terraza que daba al jardín, sentado en un sillón de mimbre con una manta sobre las piernas, pese al calor, y cuando la vio llegar, se le iluminó la cara de esa manera desproporcionada, infantil, que Bianca ya le conocía del banco. Se levantó con dificultad, apoyándose en el bastón, e insistió en servirle él mismo un vaso de agua de Jamaica que Rosa había dejado preparada, como si tuviera miedo de que, si no la atendía bien, ella se fuera y no volviera. Bianca entendió enseguida que aquel hombre no necesitaba una cuidadora que le midiera la presión ni le administrara pastillas. De eso ya se encargaba una enfermera que iba 2 veces por semana. Lo que don Armando necesitaba era, simplemente, alguien con quien conversar, alguien que no mirara el reloj, y eso Bianca sabía darlo. Se sentó frente a él, aceptó el vaso, y le preguntó cómo había amanecido. El anciano la miró como si esa pregunta tan sencilla fuera el regalo más grande que le habían hecho en años. Las primeras tardes transcurrieron así, sin prisa. Al principio, Bianca llegaba con la incomodidad de quien entra a un mundo que no es el suyo, consciente de sus tenis gastados sobre el mármol reluciente, de la manera en que Rosa la observaba de reojo, de la distancia inmensa entre aquella casa y la de la colonia Doctores. Pero don Armando tenía el don de disolver esa incomodidad con una facilidad que la desarmaba. La trataba no como a una empleada, sino como a una invitada de honor, y poco a poco el mármol dejó de intimidarla y la terraza se convirtió en un lugar donde Bianca, por primera vez en meses, podía simplemente respirar. Don Armando hablaba y Bianca escuchaba, y poco a poco, entre anécdotas sueltas y silencios cómodos, la historia de la familia fue apareciendo en fragmentos, nunca completa, siempre a medias, como quien deja caer las piezas de un rompecabezas, una por una. Bianca supo que don Armando había construido desde la nada una empresa de materiales de construcción que hoy valía una fortuna, que la había levantado con las manos y con Elena a su lado, y que cuando Elena murió, de una enfermedad larga y cruel que él apenas mencionaba, algo en la familia se había roto sin remedio. Supo que tenía 2 hijos, Maximiliano, el mayor, que había heredado el mando de la empresa, y con él, al parecer, toda la frialdad que la muerte de Elena había sembrado, y Fernanda, la menor, que vivía en Monterrey y llamaba poco. Supo, sobre todo, aunque don Armando nunca lo dijera con esas palabras, que aquel hombre se sentía culpable de algo relacionado con la muerte de su esposa, una culpa que cargaba en silencio y que quizá era la verdadera razón de que su hijo apenas le hablara. «Maximiliano me culpa», dijo don Armando una tarde sin que Bianca preguntara, con la vista perdida en las jacarandas del jardín. «No lo dice, pero lo sé. Me culpa de lo de su madre». Bianca no supo qué responder. Se quedó quieta, dándole espacio, y el anciano continuó la voz muy baja. «Cuando Elena se enfermó yo estaba obsesionado con la empresa. Crecíamos, firmábamos contratos, yo viajaba. Ella me decía que se sentía cansada, que fuéramos al médico, y yo le decía que era estrés, que descansara, que en cuanto cerrara el trimestre nos íbamos de vacaciones». Se le quebró la voz. Cuando por fin la llevé, ya era tarde. El doctor me lo dijo a la cara. Si hubiéramos venido 6 meses antes, otra cosa habría sido. 6 meses. Yo le quité 6 meses de vida a mi esposa por unos contratos que hoy no recuerdo ni con quién firmé. Maximiliano tenía 23 años. Lo escuchó todo. Y nunca me perdonó. Ni yo tampoco. Bianca sintió que se le cerraba la garganta. Comprendió de golpe muchas cosas. La frialdad de Maximiliano, su obsesión por controlar cada paso de su padre, su manera de resolverlo todo con dinero en lugar de con palabras. No era un hombre sin corazón. Era un hombre que a los 23 años había visto a su padre elegir el trabajo por encima de su madre, y había jurado no perdonarlo, y había pasado la vida entera convirtiéndose, sin darse cuenta, en la misma clase de hombre que despreciaba. Alguien que trabajaba sin parar, que no sabía estar presente, que sustituía el afecto por dinero. La herida se repetía de padre a hijo como una condena, y Bianca, que había perdido a su propio padre sin alcanzar a despedirse, sintió una punzada de algo parecido a la envidia dolorosa. Aquellos 2 hombres todavía se tenían el uno al otro, todavía estaban a tiempo, y sin embargo desperdiciaban ese tiempo precioso levantando muros. Ella
Habría dado lo que fuera por un día más con Ernesto, por una sola conversación pendiente, y ellos tenían todos los días del mundo y no se dirigían la palabra. ¿Y usted qué hace con esa culpa?, preguntó Bianca con suavidad. Cargarla, respondió don Armando. ¿Qué más puedo hacer? Ya no puedo pedirle perdón a Elena, y a Maximiliano no me lo permite el orgullo, ni a él el suyo. Así que la cargo, y me escapo al banco, y me invento nietas y hago tonterías de viejo para sentir, aunque sea un rato, que sigo siendo alguien para alguien. Aquella confesión selló algo entre ellos. A partir de esa tarde, Bianca dejó de ser la muchacha a la que le pagaban por acompañar a un anciano y se convirtió en otra cosa, algo sin nombre todavía, pero real. Le llevaba pan de la panadería donde antes trabajaba. Había renunciado a los 2 empleos, aunque conservaba el trato cordial con la dueña. Le contaba de su padre, de la casa de la colonia Doctores, de la rayita del marco de la puerta, y don Armando escuchaba con la misma hambre con que ella lo escuchaba a él. 2 huérfanos cada uno del otro modo, ella de padre, él de todo lo que le importaba. Se hacían compañía de verdad, tal como el anciano había prometido en la banqueta. Y Bianca, que había entrado a esa casa por necesidad, empezó a ir por gusto. Lo que no esperaba era cruzarse con Maximiliano. Él vivía en su propio departamento en Polanco, pero pasaba por la casa de su padre con frecuencia, casi siempre al caer la tarde, y con frecuencia coincidía con Bianca cuando ella ya se iba. Al principio esos encuentros eran breves y tensos. Un saludo seco, una pregunta de rutina sobre cómo había estado su padre, una mirada dura que la evaluaba como si todavía sospechara de sus intenciones. Bianca respondía con la misma sequedad, sin doblegarse, y se marchaba. Pero una tarde al salir, lo encontró de pie en el jardín solo, mirando el mismo retrato de Elena que colgaba también en el vestíbulo, con una expresión que Bianca no le había visto, la de un niño perdido dentro de un hombre poderoso. «Se parece a él, ¿sabe?», dijo Maximiliano sin voltear al sentirla acercarse. «Cuando habla con usted, se ríe. Hace años que no lo veía reírse así». Hizo una pausa. Tenía razón. En el banco, cuando dijo que comprar compañía era la cosa más solitaria del mundo. Me quedé pensando en eso toda la semana. Bianca no respondió de inmediato. Lo miró aquel hombre rígido que por primera vez le hablaba sin muros y decidió arriesgarse. «Su papá me contó lo de su mamá», dijo con cuidado, «lo de los 6 meses». Maximiliano se puso rígido. Por un instante Bianca creyó que iba a estallar, que le diría que eso no era asunto suyo, que se metiera en lo que le importaba, pero no lo hizo. Se quedó callado, con la mandíbula apretada y los ojos fijos en el retrato de su madre, y cuando habló, su voz salió ronca, contenida. «Entonces ya sabe por qué soy como soy», dijo, «y por qué me cuesta creer que alguien se acerque a mi familia sin querer algo». «Sé por qué desconfía», respondió Bianca, «pero también sé una cosa que a lo mejor usted no ha visto. Su papá no carga esa culpa solo, la carga por los 2, y mientras usted no lo perdone, él tampoco va a poder perdonarse. Se están castigando juntos, cada uno en su cuarto de esta casa tan grande». Hizo una pausa y se atrevió a decir lo último. «Su mamá no murió por unos contratos, señor. Se murió de una enfermedad. Y lo único que están logrando usted y su papá con tanto orgullo es matarse un poco más cada día que pasan sin hablarse». Maximiliano volteó a mirarla, y en sus ojos oscuros había algo nuevo, algo que no era ni sospecha ni frialdad, sino un asombro doloroso, el de un hombre que lleva 12 años cargando una piedra y de pronto oye a alguien nombrarla en voz alta por primera vez. Abrió la boca para responder, pero no encontró las palabras. Y en ese silencio cargado, mientras el sol se ponía tras las jacarandas y teñía de naranja el jardín perfecto de aquella casa triste, Bianca comprendió que se había metido, sin quererlo, en el corazón de una herida que llevaba una década sin cicatrizar y que ya no había manera de salir de ella sin dejar algo suyo adentro. Las semanas siguientes cambiaron algo en la casa de las Lomas, aunque nadie se atreviera a decirlo en voz alta. Don Armando florecía. Comía mejor, dormía mejor, dejó de escaparse. Rosa se lo comentó a Bianca una mañana, con lágrimas contenidas, mientras preparaba el agua de Jamaica de siempre. En 12 años no había visto al señor tan vivo, y era gracias a ella. Pero lo que de verdad estaba cambiando, y esto Bianca lo notaba con una mezcla de miedo y de vértigo, era otra cosa.
era la manera en que Maximiliano empezó a llegar más temprano. Ya no aparecía al caer la tarde, cuando ella se iba, sino a media tarde, cuando ella todavía estaba, y se quedaba. Al principio con el pretexto de revisar unos papeles, o de ver a su padre, o de cualquier cosa. Después, ya sin pretextos. Se sentaba con ellos en la terraza, en silencio al principio, escuchando, y poco a poco fue metiéndose en las conversaciones, torpe, como quien ha olvidado cómo se hace, pero metiéndose al fin. Bianca lo veía transformarse y no daba crédito. El hombre duro del banco, el que la había mirado como a una amenaza, se reía ahora de las anécdotas de su padre, discutía con él de fútbol, le llevaba, un día, un libro que a don Armando le gustó tanto que se le humedecieron los ojos. Y cada vez más, aquellas tardes dejaban de ser de 2 y pasaban a ser de 3. Bianca se descubrió esperando la llegada de Maximiliano, con una ansiedad que no quería nombrar, buscándolo con la mirada cuando oía el motor de su auto en la grava, sintiendo un calor tonto en el pecho cuando él la saludaba ya no con sequedad, sino con una media sonrisa que le suavizaba la cara entera. Y él, por su parte, empezó a inventar razones para acompañarla a la salida, para caminar con ella hasta el portón, para alargar la despedida con preguntas que en realidad no necesitaban respuesta. Se contaban cosas que no se contaban a nadie. Ella le habló de su padre albañil, de los domingos de su infancia, de lo que era crecer sin madre y perder después al único que le quedaba. Él le habló poco a poco de una infancia de dinero y de ausencias, de un padre que nunca estaba, de una madre que llenaba esos huecos con una ternura que se apagó demasiado pronto. Descubrieron, con sorpresa, que pese al abismo entre sus mundos, cargaban la misma orfandad esencial. Los dos habían crecido echando de menos a alguien. ¿Puedo preguntarle algo?, le dijo Maximiliano una de esas tardes, mientras caminaban por el sendero de grava bajo las jacarandas. ¿Por qué aceptó? El trato, digo. Le ofrecí dinero por fingir, y usted me dijo en la cara que fingir era la cosa más solitaria del mundo. Y aún así aceptó. Nunca entendí por qué. Bianca caminó unos pasos en silencio, pensando la respuesta. Porque su papá me recordó al mío, dijo al fin. El mío también era terco. También trabajó como burro toda su vida sin quejarse. También murió sin que nadie le dijera lo suficiente que lo quería. Se le apretó la voz. Cuando vi a su papá rogando en ese banco por cobrar su propio dinero, humillado, solo pensé, así habría terminado el mío si yo no hubiera estado. Y ya no pude estar para mi papá, pero podía estar para el suyo. No acepté por el dinero, señor. Acepté para no volver a llegar tarde. Maximiliano se detuvo. La miró con una intensidad que a Bianca le cortó la respiración, y por un momento el mundo entero se redujo al sendero de grava, a las jacarandas, a la distancia mínima que los separaba. «Deje de decirme, señor», dijo él en voz baja. «Me llamo Maximiliano. Es un nombre muy largo. Max. Entonces, mi madre me decía Max». Y en la manera en que lo dijo, ofreciéndole el nombre con el que solo su madre muerta lo había llamado, Bianca entendió que aquel hombre le estaba entregando algo mucho más grande que un apodo. Algo se selló entre ellos en ese instante, silencioso e irreversible. No se tocaron. No hizo falta. Bianca se fue esa tarde con el corazón desbocado y la certeza aterradora de que se estaba enamorando del hijo del hombre al que cuidaba, del millonario que le pagaba el sueldo, del hombre que vivía en un mundo que no era el suyo y jamás lo sería. Pero la felicidad, cuando llega después de mucho dolor, casi siempre trae consigo la sombra de su propia amenaza. Y la amenaza, en este caso, tenía nombre: Fernanda. La hija menor de don Armando llegó de Monterrey sin avisar, un jueves por la tarde, y encontró la escena que menos esperaba. Su padre riendo en la terraza, su hermano, el frío, el inaccesible Maximiliano, relajado a su lado, y en medio de los dos, una muchacha desconocida de tenis gastados, a la que ambos trataban como de la familia. Para Fernanda, que había pasado años viendo a su padre y a su hermano tratarse como extraños corteses, aquella estampa de complicidad no fue un alivio, sino una alarma. Algo o alguien había entrado a su familia y la había cambiado en su ausencia, y a Fernanda, que también cargaba lo suyo de desconfianza y de dolor por la madre muerta, la sola idea de que una extraña hubiera logrado en semanas lo que ella no había logrado en años,
le supo a despojo. No tardó ni una hora en sacar sus conclusiones, y todas fueron malas. ¿Quién es exactamente esta muchacha?, le preguntó a Maximiliano esa misma noche, apenas Bianca se hubo marchado, sin molestarse en bajar la voz. Porque Rosa me dice que llega todos los días, que papá le paga un sueldo, que le pagaste una deuda de no sé cuántos miles de pesos. ¿Tú te estás oyendo? Una desconocida que conocieron en un banco. ¿Sabes cuántas veces han intentado estafar a papá? Y ahora resulta que le metes a una en la casa y hasta le pagas las deudas. No es lo que piensas, Fernanda. Es exactamente lo que pienso. Fernanda cruzó los brazos, y en su rostro, Bianca habría reconocido de haber estado presente la misma desconfianza dura con que Maximiliano la había mirado el primer día. Papá está viejo y solo y vulnerable, y de repente aparece una jovencita encantadora que lo tiene comiendo de su mano. Despierta, hermano. Te está viendo la cara a ti también. ¿O ya no te acuerdas de cómo eras antes de que llegara? El golpe dio donde tenía que dar, porque Maximiliano sí había cambiado, y lo sabía, y una parte de él, la parte herida, la desconfiada, la que llevaba 12 años esperando la próxima traición, se preguntó en la madrugada de esa noche si su hermana no tendría razón, si aquella dulzura de Bianca, aquella historia del padre muerto y la casa perdida, no sería un guión perfectamente ensayado, si él, precisamente él, que se preciaba de no confiar en nadie, no habría bajado la guardia justo con la persona más peligrosa. Dio vueltas en la cama hasta el amanecer, y mientras más lo pensaba, más se convencía de que había sido un ingenuo, un viejo tonto igual que su padre, seducido por una sonrisa y una historia triste. Se le olvidó en esas horas turbias todo lo que había visto con sus propios ojos, la manera en que Bianca escuchaba a don Armando, la ternura sin cálculo, la vez que la vio limpiarle a su padre una lágrima que el anciano no quería que nadie viera. La duda, una vez sembrada, creció rápido y venenosa, como crece siempre en los corazones que han aprendido a esperar lo peor, y para cuando salió el sol, la desconfianza ya había ganado la batalla. Al día siguiente, Maximiliano recibió a Bianca con una frialdad que ella no le veía desde el primer día. Los muros habían vuelto a levantarse de golpe, más altos que nunca. No la acompañó al portón, no la llamó por su nombre, y cuando Bianca, desconcertada, le preguntó si pasaba algo, él la miró con los ojos endurecidos y le hizo la pregunta que le rompería el corazón. «¿Cuánto quiere?», dijo. «Dígame la cifra, y terminamos con esto de una vez. ¿Cuánto quiere por dejar en paz a mi padre y desaparecer?». Bianca se quedó helada. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies por segunda vez en su vida, y que la caída, esta vez, dolía distinto, dolía más, porque no era una casa lo que perdía, sino algo que apenas había empezado a nacer y que él, con una sola frase, acababa de aplastar. «¿Eso piensa de mí?», dijo, y la voz le tembló de rabia y de dolor a partes iguales. «Después de todo, ¿eso es lo que piensa? Mi hermana tiene razón. No la conozco. Apareció de la nada. Y de la nada mi padre y yo estamos comiendo de su mano. Eso no pasa por casualidad». «Pasó por casualidad», dijo Bianca, y ahora las lágrimas le corrían por la cara sin que intentara detenerlas. «Yo entré a ese banco a rogar por mi casa, no a buscar a un viejo rico. Fue usted el que me ofreció el trato. Fue usted el que apareció con su chofer y su dinero y su desconfianza. Yo solo salí de una fila para ayudar a un señor que lloraba. Y si eso es un crimen, si ayudar a alguien sin cobrar la convierte a una en estafadora a los ojos de gente como usted, entonces sí, señor Villaseñor, soy culpable. Culpable de no haber podido dejarlo ahí solo, igual que no pude dejar a mi papá». Se limpió la cara con el dorso de la mano con rabia. «¿Sabe qué es lo más triste? Que yo empecé a creer que usted había cambiado, que debajo de todo ese hielo había un hombre bueno tratando de salir. Me equivoqué. El que se equivocó fui yo, no su hermana. Usted es exactamente lo que aparenta ser». Se dio la vuelta para irse, temblando, pero se detuvo en el umbral de la terraza y, sin voltear, dijo lo último con una voz que a Maximiliano se le clavó como un cuchillo. «Quédese con su dinero. Devuélvame mi deuda si quiere, ponga la casa a nombre del banco, hágame perderla. Me da igual. Prefiero perder la casa de mi padre que quedarme un minuto más donde me creen capaz de vender el cariño. Eso, señor, es algo que ustedes, los ricos, jamás van a entender, que hay cosas que no están a la venta». Y se fue. Cruzó el jardín perfecto sin correr.
con la espalda recta pese al llanto, y Maximiliano se quedó de pie en la terraza, con la cifra que iba a ofrecerle todavía atorada en la garganta, viéndola alejarse por el sendero de grava bajo las jacarandas, y sintiendo, por primera vez en 12 años, que acababa de cometer exactamente el mismo error que su padre, elegir la desconfianza por encima del amor, y darse cuenta demasiado tarde. Detrás de él, desde la puerta de la terraza, una voz débil y temblorosa lo hizo voltear. Era don Armando, que lo había escuchado todo, apoyado en su bastón, con el rostro descompuesto por una decepción más honda que cualquier reproche. «¿Qué hiciste?», dijo el anciano. «Dios mío, hijo, ¿qué acabas de hacer?». Maximiliano no pudo sostenerle la mirada a su padre. Se quedó de pie en la terraza, con la cifra que nunca alcanzó a ofrecer todavía atorada en la garganta, y por primera vez en 12 años, bajó la cabeza ante el anciano como un niño culpable. Don Armando avanzó despacio, apoyado en el bastón, y se detuvo frente a él. «Toda mi vida», dijo el anciano con la voz temblorosa pero firme, «cargué la culpa de haber elegido el trabajo por encima de tu madre. Toda mi vida me odié por eso, y dejé que tú también me odiaras, porque pensé que me lo merecía. Y hoy, hijo, acabo de verte hacer lo mismo. Acabas de tener enfrente lo único bueno que nos ha pasado en 12 años, y elegiste el miedo, elegiste el dinero, elegiste desconfiar antes que querer, igual que yo». Se le quebró la voz. «No repitas mi vida, Maximiliano, te lo suplico. Yo perdí a Elena por no darme cuenta a tiempo. No pierdas tú a esa muchacha por lo mismo». Las palabras cayeron sobre Maximiliano con el peso de 12 años de silencio. Y algo dentro de él se rompió al fin. No el orgullo, sino la coraza que lo protegía del orgullo. Esa muralla que había levantado a los 23 años frente al ataúd de su madre y detrás de la cual se había escondido desde entonces. Miró a su padre, a ese hombre viejo y arrepentido que por fin le hablaba con el corazón abierto, y comprendió que llevaba 12 años castigándolo por un dolor que era también el suyo, que padre e hijo habían estado llorando a la misma mujer en cuartos separados de la misma casa, incapaces de consolarse el uno al otro. Y comprendió, sobre todo, que Bianca tenía razón. Se estaban matando de a poco, cada día, con tanto orgullo. «Perdóname, papá», dijo Maximiliano, y la voz se le quebró en la última sílaba. «Perdóname, no por lo de mamá, ya no. Perdóname por haberte hecho pagar 12 años algo que no tenía cómo evitar. Perdóname por haberte dejado tan solo». Don Armando soltó el bastón, que cayó al suelo con un ruido seco, y abrazó a su hijo con una fuerza que su cuerpo viejo no debería haber tenido. Se abrazaron los dos en la terraza, bajo la luz naranja del atardecer, llorando el llanto que llevaban 12 años sin permitirse, y en ese abrazo se deshizo por fin la herida que había envenenado a aquella familia entera. Era el abrazo que no se habían dado en el funeral de Elena, el que ninguno supo ofrecer entonces porque el dolor los había vuelto de piedra. Llegaba 12 años tarde, pero llegaba, y eso bastaba. Cuando se separaron, don Armando tomó la cara de su hijo entre las manos y le dijo lo último: «Ahora ve por ella, no mañana, ahora, antes de llegar tarde, como llegué yo». Maximiliano no lo pensó 2 veces. Salió de la casa casi corriendo, subió a su auto sin esperar al chofer, y condujo él mismo hacia la colonia Doctores, con el corazón golpeándole el pecho como no le había golpeado en la vida. No tenía la dirección exacta, pero recordaba el nombre de la calle que Bianca había mencionado alguna tarde, y preguntó y buscó, y por fin, cuando ya empezaba a caer la noche, encontró la casita modesta de fachada descolorida, donde se leía, en el buzón, el apellido Morales. Tocó la puerta con los nudillos, sin saber qué iba a decir, sabiendo solo que si no lo decía, se arrepentiría el resto de su vida. Bianca abrió. Tenía los ojos hinchados de haber llorado, y al verlo el rostro se le endureció. «¿Qué hace aquí?», dijo. «Si viene a ofrecerme más dinero, ya le dije todo lo que tenía que decirle». «No vengo a ofrecerle dinero», dijo Maximiliano. Le costaba respirar. «Vengo a pedirle perdón, y a decirle que mi hermana estaba equivocada, que yo estaba equivocado, que soy un cobarde que prefirió creer una mentira antes que aceptar la única verdad buena que me ha pasado en 12 años». Dio un paso hacia ella. «Bianca, yo no desconfié de usted porque pensara que era una estafadora. Desconfié porque me di cuenta de que me estaba enamorando. Y eso me dio más miedo que cualquier estafa.
porque la última vez que quise a alguien con todo el corazón fue a mi madre, y la perdí, y juré no volver a sentir esto nunca. Y llegó usted, y rompió todo lo que me tomó 12 años construir. Y en lugar de darle las gracias, quise comprarla para que se fuera, porque un hombre roto no sabe hacer otra cosa con lo que ama que tratar de alejarlo. Bianca lo miraba sin moverse, con las lágrimas otra vez asomándole a los ojos, sin atreverse a creer. «Usted me dijo que hay cosas que no están a la venta», continuó Maximiliano, «y tiene razón. Esto que siento por usted no tiene precio, y no se lo estoy ofreciendo a cambio de nada. Se lo estoy entregando, sin trato, sin sueldo, sin deuda de por medio. La casa ya está a su nombre, libre, y eso no cambia si usted me manda al diablo ahora mismo, que es lo que merezco. Pero antes de que lo haga, necesito que sepa una cosa». La voz se le rompió del todo. «La quiero, Bianca, no a una nieta inventada, a usted, a la muchacha de los tenis gastados que salió de una fila para no dejar solo a un viejo. La quiero y he sido un idiota, y le voy a pedir perdón todos los días de mi vida si usted me deja». Bianca lloraba ya sin disimulo. 12 años de dolor de aquel hombre, 8 meses de soledad de ella misma. Todo pareció condensarse en el umbral de aquella casita modesta que su padre había construido con las manos. Pensó en Ernesto. Pensó en que su padre había muerto sin escuchar lo suficiente que lo querían, y en que la vida, que llevaba tanto tiempo quitándole cosas, le ponía enfrente ahora a un hombre dispuesto a no cometer ese error, a decirlo todo a tiempo, en voz alta, antes de que fuera tarde. Y pensó que ella también lo quería, que lo había querido desde la tarde en que él le ofreció su nombre de niño bajo las jacarandas, y que negarlo ahora sería su propio orgullo matándola de a poco, igual que el orgullo había estado matando a los Villaseñor. «Es usted un tonto», dijo Bianca entre lágrimas y una risa que le nacía sin permiso. «Un tonto orgulloso y desconfiado y millonario que no sabe nada de la vida». «Lo sé», dijo Maximiliano, «y me hizo llorar toda la tarde. Lo sé, y no me lo voy a perdonar nunca, y va a tener que pedirme perdón mucho más que un día. Los que hagan falta», dijo él, «toda la vida, si me la da». Y Bianca, que había aprendido a fuerza de pérdidas que el amor que no se dice a tiempo se convierte en la más triste de las deudas, no lo dejó terminar. Cruzó el umbral, se puso de puntas y lo besó, ahí, en la puerta de la casa de su padre, bajo la luz amarillenta del foco del zaguán, y Maximiliano la abrazó como quien por fin suelta un peso de 12 años y encuentra, en los brazos de otra persona, el lugar donde descansar. Se besaron largamente, sin prisa, con el sabor salado de las lágrimas de los dos, y en ese beso quedaron saldadas todas las cuentas, la de él con su miedo, la de ella con su soledad, la de una familia entera con su pasado. Los meses que siguieron fueron los más luminosos que aquella casa de las Lomas había conocido en más de una década. Don Armando recuperó no solo a una acompañante, sino a una hija de verdad, porque Bianca lo fue en todo salvo en la sangre, y él la quiso como al regalo tardío que la vida le debía. Fernanda, avergonzada al descubrir la clase de mujer que Bianca era en realidad, lo entendió el día en que la vio velar toda una noche junto a la cama de don Armando, cuando el anciano cayó con una gripe fuerte, sin cobrar, sin pedir nada, solo por amor. Le pidió perdón entre lágrimas, y las dos con el tiempo se hicieron el tipo de hermanas que ninguna había tenido. La casa de la colonia Doctores, aquella por la que había empezado todo, Bianca no la vendió ni la abandonó. La restauró con sus propias manos y las de Maximiliano, que aprendió a clavar una tabla torcida entre risas, y la conservaron tal cual, con la rayita del marco intacta, como un altar a la memoria de Ernesto Morales, el albañil que sin saberlo había enseñado a su hija a no dejar solo a nadie que sufre. La empresa siguió creciendo, pero Maximiliano aprendió al fin la lección que su padre había pagado tan caro. Llegaba temprano a casa, apagaba el teléfono en las cenas y no dejaba pasar un solo día sin decirle a la gente que amaba que la amaba. Nunca más llegaría tarde. Se casaron en el jardín de las Lomas, bajo las jacarandas en flor, un año exacto después de aquella mañana en el banco. Don Armando, más recuperado y feliz de lo que nadie lo recordaba, entregó a Bianca del brazo con el orgullo de un abuelo verdadero, y cuando el juez preguntó quién acompañaba a la novia, el anciano respondió, con la voz firme y los ojos brillantes,
la frase que le devolvía a Bianca todo lo que ella le había dado a él. Yo, su abuelo. Y esta vez no era mentira. Esa noche, ya tarde, cuando los invitados se habían ido y la casa quedó en silencio, Bianca se escapó un momento sola al jardín. Sacó del bolso una fotografía gastada de su padre, la única que llevaba siempre consigo, y la miró bajo la luna. Le habló bajito, como quien reza. Le dijo que la casa estaba a salvo, que la rayita del marco de la puerta seguía intacta, que ya no estaba sola. Le dijo que había encontrado a alguien que había aprendido, igual que ella, que el amor solo sirve si se dice a tiempo. Y le dijo por último que gracias a él, a lo que él le enseñó saliendo de aquella fila del banco, había salvado no una sino dos familias, la de los Villaseñor y la suya propia, que volvía a existir. Unos brazos la rodearon por detrás. Era Maximiliano. Apoyó la barbilla en su hombro y miró con ella la fotografía. «¿Le estás contando?», preguntó en voz baja. «Todo», dijo Bianca. Le habría caído bien, ¿sabes? Los dos eran igual de tercos. Maximiliano sonrió, la abrazó más fuerte, y los dos se quedaron ahí, bajo las jacarandas, mirando la luna sobre el jardín. Y Bianca, que había entrado a un banco un martes cualquiera cargando una tragedia y había salido cargando el principio de una vida entera, supo por fin, con una certeza serena y completa, que su padre podía descansar. Ella ya no llegaría tarde nunca más. Ninguno de los dos lo haría. Y esa, después de tanto dolor, era la más feliz de todas las verdades.